Bienvenidos a una nueva fogata del terror. En esta ocasión te contaré historias que te harán conocer lo que es el verdadero terror. Y espero que puedas llegar hasta el final. Así es de que si te gustan las historias de terror, te invito a que te quedes. Comenzamos. Esto ocurrió en 1983, pero se mantuvo oculto hasta hace poco. El caso nunca fue revelado al público. Y en los archivos oficiales ni siquiera tiene nombre, solo aparece como Caso 37A. Fue uno de los pocos que los Warren decidieron abandonar. Todo empezó cuando una joven llamada Eleanor escribió una carta desesperada al matrimonio Warren. Vivía en un pequeño pueblo, en Vermont, y afirmaba que su madre, recientemente fallecida, había dejado algo vigilando la casa. Según la carta, cada noche, exactamente a las 2:06 a.m., alguien o algo abría la puerta del sótano, subía 2 escalones y se quedaba ahí, respirando. Jamás subía, pero tampoco se iba. Lorraine Warren, al leer la carta, sintió un escalofrío. Algo no encajaba. La descripción, la hora exacta, el sonido de la respiración, todo le recordaba un caso que su esposo Ed había investigado años atrás, en New Jersey. Un caso que terminaron sellando con cinta negra y ocultando en su sótano. Aún así, decidieron ir. Cuando llegaron a la casa, lo primero que notaron fue que estaba más fría por dentro que por fuera. Era verano, no debía sentirse así. Eleanor lo recibió pálida, con ojeras profundas. No dormía desde hacía semanas. Les mostró el sótano. Ed bajó con su grabadora. Lorraine se quedó en la cocina, rezando. A los 5 minutos, Ed subió corriendo. Tenía la grabadora en la mano. No vamos a quedarnos. Esta cosa no pertenece a este plano. No quiso dar detalles, solo pidió que todos salieran de la casa. La grabadora fue enviada a analizar a la Universidad de Bridgeport. El técnico que la escuchó renunció a los 2 días, pero antes de irse dejó escrito en una hoja: no fue una voz, fue una respiración, con conciencia, y me llamó por mi nombre. Los Warren dejaron el caso. En sus notas, Lorraine escribió: Caso 37A. La entidad no posee, observa, espera, no puede ser expulsada, porque nunca entró, siempre ha estado ahí. Eleanor se mudó, pero antes de irse, les dejó una caja. Dentro estaba el diario de su madre. En la última página había una frase escrita una y otra vez: yo no abrí la puerta, él subió. Esa grabadora estuvo guardada bajo llave en el Museo de los Warren hasta el incendio del 2006. Nadie sabe si sobrevivió, pero hace poco alguien publicó el audio en un foro privado de ocultismo. Duró exactamente 2 minutos y 6 segundos. No hay voz, solo respiración. Pero al minuto con 37 segundos se oye claramente una palabra, y se dice que esa palabra será tu nombre. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Recuerda que nos puedes escuchar en plataformas de audio como Spotify. Esto que estás a punto de escuchar sucedió en febrero del año pasado. Me lo contó Daniel, un hombre común que compró un objeto con simple curiosidad, sin saber que estaba trayendo algo más a su casa, algo antiguo y peligroso. Daniel vive en un barrio tranquilo de Illinois con su esposa y su hijo de 2 años. Su trabajo es remoto, así que suele pasar mucho tiempo en casa, sobre todo en su pequeño estudio donde colecciona antigüedades. No es un experto, pero le gustan los objetos raros, monedas, fotos antiguas, artefactos de guerra y cosas que la mayoría consideraría simplemente chatarra vieja. Un día, navegando por un sitio de internet, en una subasta en línea, encontró algo que le llamó la atención: una pequeña estatua egipcia. Era un Shakti, una figura funeraria usada en los entierros del antiguo Egipto. Decía la descripción: estatua de siervo del más allá, hallazgo sin certificado, probablemente saqueada en el sitio del Sagara en los años 50. Daniel lo compró por menos de $40. Cuando llegó, era pequeña, no más grande que su palma. Estaba hecha de una cerámica azulada, muy desgastada. Representaba una figura humanoide, cruzada de brazos, con jeroglíficos casi borrados en el cuerpo. Al principio no pensó nada extraño, pero su hijo sí. La primera vez que lo notó fue al día siguiente. El niño estaba parado frente a la repisa donde Daniel había puesto el Shakti. No tocaba nada, solo lo miraba fijamente. ¿Qué haces ahí, campeón?, le preguntó. El niño respondió sin voltear: el hombre de oro me dijo que no lo toque, que solo él puede cuidarlo. Daniel se rió. Los niños inventan cosas todo el tiempo, pero esa noche algo extraño pasó. A las 3:18 a.m.
Se despertó con el llanto del niño. Lo encontró de pie en la cuna, señalando hacia la puerta. Está ahí, está ahí. Daniel miró, pero no había nadie. A la mañana siguiente, su esposa mencionó que la figura estaba en el suelo. ¿La tiraste tú? No, yo ni siquiera la toqué. Pensaron que tal vez el niño la había tomado, aunque estaba en una repisa bastante alta. Daniel la devolvió a su lugar, esta vez sobre un estante dentro del estudio, y cerró la puerta con llave. Pero esa misma noche volvió a ocurrir. Exactamente a las 3:18 am, el niño gritó. Cuando fueron al cuarto, lo encontraron escondido bajo las cobijas. El hombre de oro estaba en mi cuarto, susurró, y en la sala, la figura estaba de nuevo sobre la mesa del comedor. Ahí fue cuando Daniel se preocupó. Llevó el chapti a un experto en arte egipcio que conocía de un foro en línea. El hombre, un académico jubilado, lo recibió en su casa. Esto no es una réplica, dijo tras examinarlo. Es original y antiguo, muy antiguo. Le explicó que los chaptis se colocaban en las tumbas para que trabajaran para los muertos en el más allá, pero si eran mal manipulados, podrían traer consigo algo más. Este, en particular, tiene símbolos de protección rotos, y el texto menciona a un siervo del guardián de las sombras. Nunca había visto una inscripción así. Le recomendó que lo devolviera al desierto de donde vino, o al menos que lo encerrara en una caja de sal y lo enterrara lejos de su casa. Daniel no creyó en esas cosas hasta que volvió a casa. La figura no estaba. Horas más tarde la encontraron en el cuarto del niño, en la cuna, y junto a ella, escrito con un marcador negro sobre la pared: yo lo cuido. Ahí ya no fue gracioso. Quemaron incienso, rezaron y tiraron la figura al río más cercano, pero al día siguiente volvió a estar sobre la mesa. Daniel no lo soportó más, tomó la figura, la encerró en una caja de madera, la cubrió con sal y la selló con cera roja. Luego la enterró en el bosque, a 15 kilómetros de su casa. Desde entonces, las cosas volvieron a la normalidad. Pero hace unas semanas, Daniel recibió una notificación del sitio de subastas donde compró el chapti, objeto similar a una compra pasada, decía, y mostraba una figura casi idéntica, misma postura, mismo color, mismo título: chapti egipcio, hallazgo sin certificado, probablemente saqueado del Sahara, y abajo una reseña reciente de un comprador. Mi hijo dice que el hombre de oro lo cuida. Pensé que era tierno, pero ahora no duerme desde hace 3 noches. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Déjalo en los comentarios. Te invito a que nos escuches en las plataformas de audio como Spotify. Ahí nos puedes encontrar con formatos más largos. Esto que te contaré le pasó a Julieta, una estudiante de arqueología de 25 años que vive en Tucson, Arizona. Estaba haciendo su tesis sobre escrituras funerarias del Imperio Antiguo de Egipto, cuando recibió un archivo que nunca debió abrir. Todo empezó con un correo anónimo. El remitente decía ser un ex investigador de un museo que fue despedido por querer hacer público el archivo Sahara 9. En el cuerpo del mensaje, sin firma, solo decía: no se puede traducir porque no se debe traducir. Si decides leerlo, asegúrate de no decir nada en voz alta. El archivo era un PDF de 17 páginas con fotos de jeroglíficos jamás vistos en ninguna base de datos académica. Algunos eran conocidos, otros parecían distorsionados, casi como si los hubieran reescrito con apuro o con miedo. Julieta pensó que era una broma o un montaje. Aún así, lo descargó, lo imprimió y lo dejó sobre su escritorio. Esa noche tuvo un sueño. Estaba en una cámara subterránea sin luz, pero podía ver. En las paredes había inscripciones que ardían con un rojo tenue, y al fondo una estatua enorme de Anubis que respiraba. Se despertó empapada en sudor, pero el archivo impreso ya no estaba como lo dejó. Las hojas estaban desordenadas y una de ellas tenía algo escrito a mano, con lápiz: no lo traigas aquí. Aún pensaba que podía ser una broma, hasta que empezaron los sonidos. Primero fue un susurro cada vez que entraba a su cuarto. Luego, un golpeteo constante detrás del closet, como si algo caminara entre la pared y la madera. Pero lo más raro fue que los espejos se empañaban con símbolos egipcios, aunque no había vapor ni agua cerca. Llamó a su profesora, le mostró el archivo. La profesora se puso pálida al ver una de las páginas. Esto no debería existir. Esto es un llamado, susurró. Le explicó que algunos jeroglíficos antiguos no eran lenguaje común, sino llamados funerarios, rituales escritos para invocar entidades del Duat, el inframundo egipcio, y que la combinación que aparecía en la página 11
Estaba prohibida desde la dinastía 20. Julieta intentó quemar los papeles, no ardieron. Usó gasolina, nada. La noche siguiente volvió a soñar, esta vez no con una estatua, sino con su propia habitación, enterrada bajo la tierra, rodeada de tumbas abiertas y en el centro un libro de piedra. Cuando lo tocó, sintió que algo se metía en su pecho. Al despertar, tenía la marca de un símbolo en la piel, justo sobre el esternón, como un tatuaje de tinta negra, pero que ardía. Volvió a revisar el archivo. En la última página, que nunca antes había visto, ahora había una sola frase: el códice no se lee, se completa. Julieta desapareció 2 días después. Su departamento estaba cerrado por dentro. No hubo señales de entrada ni salida. En la pared, escrita en tiza, la misma inscripción de la página 11, y bajo ella, en letras pequeñas: la puerta ya fue abierta, solo queda esperar. La universidad nunca reconoció que el archivo existió, pero el archivo aún circula, en foros cerrados, en cadenas ocultas. Si te llega, no lo imprimas. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Te invito a que me dejes tus comentarios. Recuerda que nos puedes escuchar en plataformas de audio como Spotify. Ahí tenemos archivos de audio más largos. Y nos vemos en el próximo video de Escalofríos.